Comunidad Sonríete, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Vamos a iniciar otra viernera, es ya la número 24. Es muy agradable tener esta sensación de que ustedes me escuchan y que, ya lo saben ustedes, es absoluta responsabilidad de mi equipo. No vamos a estar como Loret de Mola cuando dice él que no se dio cuenta que era un montaje lo que le hicieron y que él tiene 10,000 horas de grabación y que pues nada más una se le fue. Sí, pero por su culpa hay gente todavía dentro en la prisión que ni siquiera él nunca lo menciona en su mensaje, que hay gente que por esa manipulación, por, como diría un abogado, por independientemente que hubo ya faltas al debido proceso, nada más dejaron ir a la francesa porque se metió el presidente de Francia con Calderón, y que ahora pues hay gente que está padeciendo de ese problema y Loret de Mola siempre se zafa. En fin, vamos a hablar de México. Vamos a hablar de un país que es algo que me está constantemente requiriendo mi pensamiento, porque la vez pasada hablamos de lo que era el funcionamiento y la manera como los gringos cambian a su presidente y lo que dicen nuestros comentaristas, que tal parece que el que llega el nuevo presidente iba a haber una nueva relación. No es cierto, siempre es el imperio el que está tratando de sojuzgarnos. Bien, México, un país, en mi opinión, extraordinario, y no voy a utilizar las hipérboles, el de decir todo lo más grandioso, todo lo mejor, pero sí voy a hablar de algo, lo que me parece a mí, que probablemente sea la mejor novela del siglo XX, y como les decía de nuestra medicina, de la que siempre hemos estado hablando ahorita con nuestro decálogo, es la emoción de que está al alcance de la mano, porque están en ediciones muy baratas y en ediciones por todos lados. Es nuestro Pedro Páramo, de Juan Rulfo. ¿Cómo va a ser extraordinario un escritor que puede decir en el inicio de esta obra, que dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Qué extraordinario inicio para esta novela. Una novela en donde el autor se puede permitir el lujo de manejar el idioma de esta manera. Líneas después nos dice: el día que te fuiste, entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste: lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Bien, ese es un autor mexicano en la mejor novela para mí de lo que fue el siglo XX, en todos los idiomas, así de fácil. Bueno, ¿qué es lo que está pasando de lo que les decía de las elecciones de Estados Unidos? Inevitablemente recordé las elecciones que tenemos en México. Lo que cuidaron mucho nuestros comentaristas y nuestra prensa y todos los que cubrieron es que cómo es que sin tener el costosísimo aparato burocrático que es el INE y el Tribunal Electoral, que ya ven ahora que parece que el nuevo presidente tiene una gran cola que le pisen porque el Reforma le encontró varias cosas que no iban con el patrimonio que debe tener un funcionario, pero sin embargo ya es el presidente del Tribunal Electoral. Un aparato costosísimo que cada vez pide más dinero, ahora ya son 3,000 y tantos millones porque tiene que organizar tal cosa, siempre va aumentando su capacidad de fagotizar parte del presupuesto de lo que los mexicanos damos para que nos organicen las elecciones. Siempre bajo sospecha, excepto que ahora pues al peje parece que se les coló, pero en fin, siempre había sospechas de manipulación, como decía Felipe Calderón con todo el cinismo: haya sido como haya sido, yo soy el presidente. Todos estos manera que tenemos de entender tan pobremente los que son nuestras elecciones. Recuerden que nosotros, el mapa mexicano se diferenció de lo que llamaban distritos electorales. Siempre están diciendo, y lo diagnostican muy bien los comentaristas, cómo en Estados Unidos el
el gringo medio, el gringo analfabeto, el gringo que es obrero, que es de lo que es los agricultores, la parte más conservadora son los que votaron por Trump. No nos olvidemos que Trump obtuvo 70 millones, que es como si todo México votara por un solo presidente, votaron por él. Y obviamente arriba de 75 lo que hizo Biden, pero la cantidad que votó, ahí se ve la gran división que existe en la sociedad gringa. Pero bueno, aquí lo que se trataba cuando hicieron los distritos electorales es que el campo siempre eran votos cautivos para el Partido Revolucionario Institucional, lo que es el PRI, que ahora tenían que terminar en lo que fue el sexenio pasado, que fue el robadero absoluto, que tal parece que en eso sí nos podemos poner de acuerdo, fue el robadero absoluto y que en esto terminó finalmente un instituto político que hay tal cantidad de funcionarios metidos en cómo se robaron el presupuesto y todos los juicios que están pendientes con respecto a eso. ¿Por qué le interesaba al PRI que ciertos distritos electorales fueran nada más del campo, que no tuvieran nada que ver con la ciudad? Porque hay algo que no se menciona. ¿Por qué el PRI tiene los colores de la bandera de México? Y nadie dice nada de nuestros representantes populares, ni siquiera ahora que es tiempo de la 4T. ¿Por qué? Por la Constitución está prohibido utilizar los colores patrios, los de la bandera, porque el PRI sabía que había gente con mucha necesidad económica y que simplemente, entre otras cosas, era la necesidad analfabeta y simplemente le decían a la gente, vota por México porque ves la banderita, aquí tienes que hacerlo. Esa fue la manera en cómo el PRI permaneció y cómo había gente en su tiempo y cómo aún ahora dicen que ellos sí sabían gobernar. Esto terminó en lo que fue el sexenio pasado, pero siempre fue una muestra el PRI de un avasallamiento de lo que era el presupuesto y que ellos eran los que repartían y se quedaban siempre con la mayor parte. Bien, entonces ese era el hecho de los distritos electorales, de gente que finalmente produjeron 60 millones de pobres, que hay gente que está no faltos económicamente, gente con hambre que está en la pobreza, 60 millones, es lo que produjo ese sistema que durante tanto tiempo nos gobernó, que fue el del Partido Revolucionario Institucional, y después los dos sexenios del PAN, que quedaron en lo mismo, en no poder sacar a la gente esos 60 millones de la pobreza absoluta. Bien, si esto es importante, por eso es que ahora nosotros estamos viendo la reacción, por ejemplo, de nuestros gobernantes, los políticos en México. Tanto el gobernador de Jalisco como el gobernador de Guanajuato. Se encuentran varias fosas en donde van sacando muchos cadáveres y de lo único que hablan estos dos gobernadores es de que el gobierno federal no les da suficiente dinero y en el absoluto cinismo no mencionan esta terrible realidad que tenemos los mexicanos de las fosas. Esos son los políticos que están acostumbrados en México a nunca dar cuentas, a nunca entregar cuentas que puedan ser fiscalizables por nosotros para la sociedad. Aunque ahora se supone que el gobierno sí tiene manera de estarlo fiscalizando, pues ahora eso es lo que duele de lo que son nuestras elecciones. Nuestras elecciones donde vemos, empezando por el emblema del PRI, por qué tienen los colores patrios. Bien, entonces, si podemos entender eso, nosotros sabemos que México no podrá tener una democracia, ni siquiera formación, ni siquiera un semillero de democracia, mientras sigan permaneciendo tantas y tantas cosas que nuestros políticos vienen a hacer. Por ejemplo, la revista Proceso ha sido muy puntual en seguirle en la CONADE, en la actuación de lo que es Ana Guevara, atleta olímpica, muy buena, todos los problemas que ha causado con respecto a los cuates que tiene trabajando, gente que no es de ninguna especialidad, los tiene como si fueran los doctores de delegación, etcétera, cuando hay bastantes cosas que tiene que ver. Y ahora resulta que es candidata para gobernadora de Sonora. Y no se menciona para nada las investigaciones que ha estado durante bastante tiempo, de cuando ella empezó ahora con la 4T, que ella empieza su dirección ahora de la CONADE. Todo lo que la revista Proceso investigó de ella
nada se tiene nada que ver, y sin embargo ahora ya está de candidata, bueno, por lo menos de precandidata para el gobierno de Sonora. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Miren, con respecto a lo de las fosas, todo el mundo sabe lo que pasó en Francia hace unos días de un profesor de secundaria que dentro de su clase, que era de civismo, que era de ética, él mostraba las cosas a sus alumnos sobre lo que le correspondía saber lo que son los valores en una sociedad, y mostró unas caricaturas de lo que era los de Mahoma, que han sido tan problemáticas, que hubo una matazón de parte de cierto tipo de árabes, de matar a la Charlie Hebdo, que era la revista que publicó, y resulta que él explica que si alguien, todavía hizo la aclaración, si alguno de sus alumnos se siente agredido, pues entonces puede salir porque va a mostrar las caricaturas de lo que ha sido esto, el problema que siempre vieron este tipo de los fanáticos. Vieron este problema y resolvió él ir a buscarlo y con un cuchillo lo degüella, y pues así terminó ese problema. Pero fíjense, el presidente de Francia le dedica honores de Estado a esta víctima. Y aquí tenemos gobernadores que ni siquiera se dan por enterados que en su límite, dentro de dos estados, ni siquiera mencionan toda la cantidad de cuerpos que están teniendo en esa fosa clandestina. Durante el sepelio de Estado que en Francia se hace, se menciona, a alguien se le ocurrió, pero aquí está donde el Estado está reconociendo su responsabilidad. Como es un maestro, dan a conocer, bueno, finalmente lo leen dentro del sepelio, la carta que Albert Camus, cuando recibe el premio Nobel, le manda al profesor que le ayuda, porque él nació fuera en un protectorado francés, que era Argelia, lo ayuda para que él pueda seguir adelante, porque el profesor ve que es un talento que puede madurar, y entonces hace una carta, momentos después de que hace su discurso, una carta que se lo escribe a él, a su maestro, y dice, Camus, querido señor Germain, dejé extinguirse un poco el ruido que me ha acompañado durante estos días antes de venir a hablarle con el corazón en la mano. Se me ha hecho objeto de un gran honor que yo no he buscado ni solicitado. Se refiere al premio Nobel. Pero cuando escuché la noticia, mi primer pensamiento, después de mi madre, ha sido para usted. Sin usted, sin esa mano afectuosa que le entendió al niño pobre que yo era, sin sus enseñanzas y su ejemplo, nada de todo esto habría ocurrido. No estoy hecho para un mundo con este tipo de honores, pero al menos me da la oportunidad de decirle lo que ha sido y sigue siendo para mí, y para asegurarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted entrega todavía viven en uno de sus pequeños pupilos. A pesar de la edad, él no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Eso es lo que hace un Estado preocupado por un asesinado, por el fanatismo estúpido de una cierta parte de lo que es el mundo árabe. Eso es lo que hace Francia, lo que hace un estadista preocupado por lo que le están haciendo a su pueblo, que desgraciadamente no lo tenemos en México cuando tenemos tantas fosas clandestinas. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la parte de nuestro famoso decálogo de la salud. Vuelvo a decir, si ustedes llegan a lo que es Sonríete, ustedes se encuentran con que van a tomar una cantidad de test. Les tengo que explicar que los test son sueros mineralizados, que es una manera de nutrir al cuerpo,
que si hay dolores de cabeza, se ponga la frotación con agua de hielo, que se apliquen los chiqueadores de barro, etcétera. Todo lo que tenemos a la mano, que eso es lo que tiene que hacer la mamá, lo que tiene que hacer alguien en casa que tenga que especializarse en estas cosas. Y tenemos otras herramientas que van a ser nuestra 9ª proposición para el Decálogo de la Salud. ¿Qué es esto lo que vamos a tener? Bueno, que necesitamos la dieta. Necesitamos dieta. Generalmente, casi siempre pongo que no se debe comer en principio para recuperar de primera instancia la salud, no se debe comer carne roja, ni pan, ni azúcar. Bien, la carne roja, entendido porque el cuerpo necesita mucho tiempo para hacer la digestión de lo que es la carne. Y bueno, quitándola ya hay otra manera de entender que la digestión se vuelve más sencilla. Pero dentro de estas dos cosas, lo que es el pan y lo que es el azúcar. Todas nuestras tienditas, empezando por lo que se llaman las tiendas de conveniencia, esas que patrocinan equipos de fútbol y en cualquier esquina en México las encontramos, esas tiendas están llenas, igual que nuestras misceláneas, están llenas de carbohidratos, de azúcar y de harina. Y cuando nosotros vemos que las marcas de los refrescos, ahora los que se quejan en sus camiones repartidores traen de que consuman y que las tienditas y que ellos no son malos y que bueno, ellos ya ponen en su etiqueta que tienen exceso de calorías. Nunca mencionan la cantidad de azúcar, de la cantidad de cucharadas de azúcar refinada que contienen esos refrescos. En fin. Y dicen que están haciendo para la economía. No les interesa que nosotros seamos campeones mundiales en diabetes, tanto juvenil, infantil, como en adultos. Y todo lo que cuesta para el Estado mexicano la recuperación de un estado de diabetes. Que nosotros veíamos en el sexenio pasado, a mitad de página, lo que decían que era el Prevenims, que nada más había que cuidar la gordura porque si no estaban muy cerca de lo que era la diabetes. Eso era lo único que hacían, sin denunciar a lo que es el sistema de lo que son nuestras marcas de los carbohidratos, que son los chicharrones, la cantidad de azúcares que tienen, toda esa manera que tenían de los pastelitos con un gansito, que tenían pastelitos con un patito, que tenían tantas cosas para que los niños cayeran en el garlito de que qué bueno que me voy a poder comer esto. Eso es lo primero que tengo que quitar y lo que la mamá, en el caso de los niños, tiene que encontrar alternativa, empezar a endulzar con miel, empezar a endulzar con azúcar mascabado, con las alternativas que da la naturaleza, pero nunca lo que da una tiendita cuando están atiborradas de lo que son los carbohidratos y que nos da eso la debilidad para el páncreas. Por eso somos campeones mundiales vergonzosamente de lo que es la diabetes. Bueno, esas dietas son los que tenemos que tener mucho cuidado. También la dieta de lo que es el tener mucho cuidado con la comida frita, el aceite quemado, porque eso da también muchos problemas de digestión y que finalmente lo que siempre recomiendo cuando está el problema fuerte de la pérdida de salud, consumir los alimentos que solamente sean al vapor, que sean fritos sin aceite o crudo y fresco, que esa es la manera que tenemos de aliviar la digestión. Bien, si esto lo podemos hacer, empieza a haber en la mamá, en el paciente, en el organismo que está sufriendo, empieza a haber una digestión que es bastante sencilla y que con los test entonces empezamos la recuperación de la salud. La dieta. Con esto de la dieta, entonces vamos a pasar a lo que es la dieta mayor, que es el ayuno. Ya había mencionado en alguna de las vierneras pasadas que le dediqué la viernera por una paciente que se puso en ayuno, porque también las que están embarazadas pueden ponerse en ayuno. Tuvo su hija, Abodanka, y eso precisamente, esa confianza que le provoca el saber que 7 días se puede poner en ayuno, que toman la suficiente cantidad de agua, el potasio, todo lo que tenemos nosotros para que se pueda hacer lo que es un sistema binario de la salud. ¿Cuál es la manera como tengo de convencer a la gente? Les decía, ¿te gusta la fiesta? ¿Te gusta comer de todo? ¿Te gusta tomar? ¿Te gusta? Bueno, lo que vamos a hacer es que está bien.
el Fórmula 1, te comportas como si fuera Fórmula 1. Entonces lo que tienes que hacer es que hasta los Fórmula 1, la perfección de lo que es una máquina, tiene que meterse a los pits. Y los pits significa ayunar. Y entonces les empiezo a decir que el cuerpo necesita, de acuerdo al número de días, 4, 7, 12, 18, 24, número de días sin probar alimentos. Fíjense bien, sin probar alimentos, ni una manzanita, ni un panecito, ni un dulcecito. Es dejar de hacer la digestión. Y pongo el ejemplo. Cuando estamos trapeando, después del barrido viene el trapeado, no permitimos que pase nadie, porque si no es el cuento de nunca acabar, pues se vuelve a ensuciar. Y de lo que se trata en el ayuno es la limpieza absoluta del intestino. ¿Se acuerdan cuando les dije que siempre cuando sacan una radiografía de lo que es el sistema digestivo, siempre hay un renglón que dice abundante gas intestinal y materia fecal? Cuando le preguntan al médico, el médico dice, cambia el tema, no le gusta saber, pues ¿con qué me limpio? Si el drenaje está lleno, ¿con qué lo limpio? Bueno, en eso consiste la limpieza con el ayuno. La cantidad de excremento que tenemos en el intestino, con los test, la dieta, la disciplina y la creencia que esto los va a sacar, se van dando cuenta que diariamente, independientemente del número de días que se pongan, van a sacar como si estuvieran comiendo, porque el movimiento del intestino no se detiene. Precisamente por eso son los test y por eso es el potasio que combinamos con el agua. Es una bendición el poder entender que esto es una manera de limpiar nuestro cuerpo, es una manera de saber que contamos con el ayuno, que es la máxima prueba de lo que es la medicina natural, pero, vuelvo a insistir, con test que garantizan que el intestino va a ser limpiado y que además pueden producir la cantidad de minerales para que el cuerpo tenga fuerza para terminar el número de días que está para que se pueda obtener lo que es la salud. Claro, es una manera también de que el cuerpo, al estar tan sano, se baja muy rápido de peso y es impresionante cómo se ve el proceso de salud cuando el cuerpo se somete a lo que es el ayuno. Les recuerdo, todas las religiones, desde que el ser humano empezó a inventar la manera de cómo se sigue a una deidad, en este caso a Dios, dije inventar, no estoy diciendo que inventó a Dios, yo respeto, decía Bora Milutinovich, que la existencia de Dios, la manera en llegar a Él, una de ellas, todas las religiones dijeron que era el ayuno. Se piensa mucho mejor, se tiene mucho mejor capacidad de articular los pensamientos cuando no se pierde, entre comillas, el tiempo con la digestión y se gana con la cantidad de limpieza que empezamos a hacer del cuerpo, y es una de las experiencias mayores de salud, el ayuno. Como les he dicho, en las siguientes vierneras, ya una vez que tenemos el decálogo, voy a seguir mencionando, voy a seguir abundando en la información sobre esto que es nuestro ayuno, que siempre ya hay gente que afortunadamente lo siguen, como lo he dicho, 3 veces al año, 3 o 4 veces se someten al mismo tiempo en el ayuno y ya se vuelven ellos precisamente alguien que son expertos en lo que es el ayuno y lo más importante, de lo que es la mamá, una madre en una familia bien constituida. Siempre les digo que ella tiene que ponerse en ayuno y los hijos lo empiezan a hacer por imitación porque ven cómo la mamá ya mejoró su salud. Los problemas de la presión, los problemas de la digestión, los problemas de la gordura, todo eso se cura con la nutrición en cero que es el ayuno. ¿De acuerdo? Bien, entonces si ya tenemos, de acuerdo, vamos en nuestra novena, en nuestro número 9 de lo que es el decálogo. La siguiente vamos a tener la otra parte para terminar nuestro decálogo de la salud y como les digo voy a abundar constantemente en las siguientes vierneras. Bien, entonces regreso a lo que era nuestro país. Duele que nuestro país todavía tenga tantas taras de lo que ha sido la corrupción en nuestro país. Ahora ya están los problemas en Tabasco, la gran cantidad de inundaciones y que siempre todos los gobernadores anteriores necesitan dinero para hacer esto, para que no haya inundaciones y Tabasco siempre está siendo inundado. En fin, duele un país
que siempre cuando estamos analizando, bueno, nuestros medios analizan lo que son los gringos, les ven tantos defectos, pero los gringos finalmente ya vuelven a ser el imperio de siempre, y nosotros seguimos estancados en nuestra manera de entender la democracia, que todavía nos falta. En fin, les leí lo que es el Pedro Páramo. Si un país produce ese tipo de literatura, ese país todavía puede, a través de sus artistas, tener una interpretación de lo que somos como sociedad y de lo que podemos esperar en el futuro. Termino nada más con otra proposición para la música, de esa manera que tenemos de entender al ser humano con lo extraordinario que la musicalidad de ciertos personajes les produce. Hay un personaje, la vez pasada hablé de Pelé y se reúne con un dueto mexicano para hacer una pieza. Ahora se trata de Chico Buarque de Holanda, uno de los grandes compositores, poetas, novelista, músico de primerísimo orden de lo que es Estados Unidos, y él hace una canción, pero ojo, la van a localizar en el YouTube, que la canta Elis Regina, y se llama Detrás de la Puerta. Lo voy a decir porque hay unas muy malas traducciones. Fíjense lo que dice, pero tiene que ser con Elis Regina. Cuando miraste bien los ojos míos y tu mirar era de adiós, pero que no lo creí. Yo te extrañé, me derrumbé sobre tu cuerpo y dudé, y me arrastré y te arañé, y me agarré de tus cabellos, de tu pecho, de tu pijama, de tus pies al pie de la cama, sin cariño, sin abrigo. El tapete atrás de la puerta, reclamé bajito. Dio para maldecir nuestro hogar, para ensuciar tu nombre y humillarte, y vengarme a cualquier precio, adorándote en lo opuesto, para demostrarte que todavía soy tuya. Véanlo, está en el YouTube, tiene que ser Elis Regina. No hay más que ella, con acompañamiento de lo que es este extraordinario compositor, músico y personaje que hay que seguir. Les recuerdo por qué no lo conocen, porque los gringos son los que dominan la difusión de la música y ellos dicen que debemos escuchar. Escúchenlo, disfrútenlo con esta extraordinaria canción en voz de lo mejor que hay para cantar en la voz femenina de Elis Regina. Soy Federico Cruz. Si les gusta esto, denle clic para compartir. Dense de alta, chaparritos y chaparritas, en el Poediario, no sean flojos. Ya les he dicho que la poesía necesita silencio, necesita meditación para poderla entender. Difúndanla. La ignorancia se empieza a quitar si ustedes saben de poetas. Dense a conocer como promotores de la poesía en su familia y dense de alta en nuestro Poediario. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Estamos con Sonríete, una sociedad en resistencia. Nos abrazamos en la siguiente vernera.